Los trajes que le hacían parecer tan guapo y exitoso se unieron a la pila en el suelo. Margot recordó lo orgullosa que se había sentido de Ethan cuando lo habían ascendido. Había estado dispuesta a sacrificar su carrera por su éxito. Y así es como me ha pagado ese sacrificio, pensó con amargura. En el bolsillo de una de sus chaquetas encontró una entrada para la ópera, para la cita de esta noche. Sorpresa para Sophie, decía en el reverso con la letra de Ethan. Margot se quedó helada al mirar aquellas palabras. Estaban escritas con el mismo cuidado con el que él le había escrito notas alguna vez. La ópera Carmen era su favorita. Habían ido a verla en su primer aniversario de boda. ¿Lo había olvidado? ¿O había elegido deliberadamente aquella representación para redibujar por fin su pasado? Margot se desplomó en la cama, apretando la entrada en la mano. El dolor era tan agudo que parecía que no iba a poder respirar. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía planear una cita con otra mujer en su aniversario, en su día especial, que se suponía que era solo para ellos dos? «Te lo di todo», susurró Margot en el vacío. «Mis sueños, mi carrera, mi juventud, y tú me tiraste como si no fuera nada». Recordó cómo había rechazado una oferta de trabajo en una prestigiosa empresa de diseño porque a Ethan le habían ofrecido un ascenso en otra ciudad. Cómo había pospuesto sus planes de seguir estudiando para ayudarle en un periodo difícil en el trabajo. Todos sus sacrificios parecían ahora inútiles. Miró su reflejo en el espejo. Su pelo despeinado, que había peinado durante una hora para preparar las vacaciones. El rímel corrido dejaba marcas negras en sus mejillas como el colorido de batalla de un corazón roto. Los ojos hinchados de lágrimas la miraban con desesperación e incomprensión. «¿Quién soy ahora?», preguntó a su reflejo. «¿Quién soy sin ti, Ethan?». La pregunta resonó en el piso vacío. Durante 15 años había sido la esposa de Ethan, su apoyo, su retaguardia. Había construido su vida en torno a él, su relación, su futuro común. Ahora que todo se había desmoronado, ¿qué quedaba de ella misma? Margot no sabía cuánto tiempo había pasado. Horas o minutos, todo se había fundido en un dolor interminable. Estaba tumbada en la cama que había compartido con Ethan durante tantos años y sentía que la vida se le escapaba de las manos. Cada latido de su corazón resonaba de dolor. Cada respiración parecía un esfuerzo. El timbre del teléfono la sacó de su aturdimiento. El nombre de Ethan parpadeó en la pantalla. Margot se quedó mirando la pantalla parpadeante, con la mano temblorosa sobre el botón de respuesta. Los pensamientos se agolpaban febrilmente en su cabeza. ¿Por qué llama? ¿Qué más podía decir? ¿Quizá había cambiado de opinión? ¿O solo quiere recoger sus cosas? ¿Para atender la llamada? ¿Para oír su voz? Esa voz que le susurró palabras de amor, que le prometió estar a su lado para siempre, que ahora pronunciaba las palabras que destrozaron su mundo. O dejar el pasado en el pasado. ¿Dejar que esa llamada fuera el último vínculo que los uniera? El dedo de Margot se posó sobre el botón verde. Un movimiento y volvería a oír su voz. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿No acabaría por romper el frágil caparazón de compostura que aún le quedaba? El teléfono seguía sonando, exigiendo una respuesta, como toda su vida destrozada. Cada señal resonaba en su cabeza, y la tentación de coger el teléfono era demasiado grande. Pero Margot no podía olvidar lo que había oído de Ethan hacía solo unas horas. Margot cerró los ojos y respiró hondo. 15 años. 15 años de amor, de confianza, de esperanza. 15 años destruidos en un instante. ¿Valía la pena tanto dolor por una llamada? Su dedo temblaba sobre la pantalla como la mano de una brújula que no sabe a dónde apuntar. ¿Aceptar o rechazar? ¿Pasado o futuro? ¿Amor u orgullo? El teléfono seguía sonando, esperando su decisión. El dedo de Margot se cernía sobre la pantalla del teléfono. La llamada de Ethan parecía eterna. Cada pitido resonaba con dolor en su pecho. Finalmente, obedeciendo a un impulso, pulsó el botón de respuesta. «¿Qué necesitas?». Su voz sonaba ronca y distante, como si perteneciera a otra persona. «Margot». La voz de Ethan era tranquila, insegura. Quería asegurarme de que estabas bien». Una risa amarga brotó del pecho de Margot. «¿Estás bien? ¿Hablas en serio, Ethan? Arruinaste nuestra vida, nuestro matrimonio, y me preguntas si estoy bien». Un pesado silencio flotaba al otro lado de la línea.
Margo casi podía ver a Ethan pasándose nerviosamente una mano por el pelo, un gesto que una vez le había parecido tan entrañable. «Sé que te he hecho daño», dijo por fin. «No quería que acabara así». «¿Cómo querías, Ethan? ¿Que te dejara ir felizmente con otra mujer? ¿Que te diera las gracias por 15 años de mentiras?» Margo sintió que le subía la ira. «No fueron 15 años de mentiras, Margo. Sabes que no lo fueron». La voz de Ethan contenía resentimiento. «Tuvimos buenos momentos. Fuimos felices». «Lo fuimos», se hizo eco Margo. «Tiempo pasado. Qué convenientemente lo has expuesto todo, Ethan. Dime, ¿cuándo exactamente decidiste que nuestra felicidad estaba en el pasado? ¿Cuándo miraste por primera vez a Sophie y pensaste que te haría más feliz que yo?» Ethan suspiró. «No ocurrió en un instante, Margot. Nosotros nos distanciamos. Después de que Louis muriera...» «No te atrevas», Margot le cortó bruscamente. «No te atrevas a utilizar a nuestro hijo como excusa para engañarnos». «No estoy poniendo excusas». La voz de Ethan sonaba cansada. «Intento explicarlo. Los dos hemos cambiado desde aquella tragedia. Tú te encerraste en ti mismo, yo busqué consuelo en el trabajo. Dejamos de hablar, Margot, hablar de verdad». Margot cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. Los recuerdos de Louis, de aquellos terribles días posteriores a su muerte, volvieron con renovado vigor. «¿Y en lugar de luchar por nuestro matrimonio, decidiste empezar de nuevo con otra persona?» «No lo planeé, Margot. Te juro que no buscaba una relación aparte. Es solo que con Sophie era fácil estar con ella. No sabía de nuestra pérdida, no llevaba esa carga. Con ella podía ser yo mismo, sin esa sombra constante del pasado». Cada palabra de Ethan era como una puñalada. Margot sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. «¿Así que yo era una carga para ti? ¿Un recuerdo de la tragedia del que querías deshacerte?» «No, Margot, no». La voz de Ethan sonaba desesperada. «Nunca fuiste una carga. Yo solo no sabía cómo enfrentarme a todo esto. Cómo ayudarte, cómo ayudarnos». Margot sonrió amargamente. «¿Y tu solución fue hacer trampas? Eso es hermoso, Ethan. Simplemente hermoso». El silencio volvió a colgar de la línea. Margot oía la respiración agitada de Ethan. Sentía su indecisión. Una parte de ella quería que se disculpara, que dijera que todo había sido un error. La otra parte deseaba que desapareciera de su vida para siempre. «No estoy orgulloso de lo que hice, Margot», dijo finalmente Ethan. «Sé que te hice daño y lo siento mucho, pero no puedo volver atrás. No sería justo para ti, para mí, para Sophie». Margot sintió que por fin se le partía el corazón. «¿Injusto? ¿Me estás hablando de honestidad, Ethan? ¿Después de mentirme durante meses? ¿Después de planear una cita con ella en nuestro aniversario?» «¿Qué?» Ethan sonaba sorprendido en su voz. «¿De qué estás hablando?» «De las entradas para la ópera, Ethan. Las encontré en tu chaqueta. Sorpresa para Sophie, ¿recuerdas? Para la cita de esta noche. Carmen, mi ópera favorita, a la que fuimos en nuestro primer aniversario. ¿O ya te has olvidado de eso también?» Hubo una gran pausa. Margot casi podía sentir físicamente a Ethan intentando encontrar las palabras para justificarse. «Margot, esas entradas no las compré para Sophie». «¿Qué?» Ahora era el turno de Margot de sorprenderse. «Eran para ti», dijo Ethan en voz baja. «Quería darte una sorpresa por tu aniversario. Quería intentar arreglar las cosas, pero entonces me di cuenta de que no podía seguir viviendo una mentira, que tenía que decirte la verdad, por muy dolorosa que fuera». Margot se sintió incómoda. Todo este tiempo pensó. Y resulta que... «¿Así que planeaste nuestras vacaciones sabiendo que ibas a dejarme?» Su voz temblaba con rabia apenas contenida. «Eso es aún peor, Ethan. ¿Te das cuenta de eso? Es simplemente cruel». «Lo sé». La voz de Ethan estaba llena de remordimiento. «Estaba confundido, Margot. No sabía qué hacer. Una parte de mí aún esperaba que pudiéramos arreglar las cosas. Pero cuanto más se acercaba nuestro aniversario, más claro me daba cuenta de que no podía seguir con este engaño. Ni hacia ti, ni hacia mí misma». Margot sintió que una tormenta de emociones se desataba en su interior. Ira, dolor, decepción, todo mezclado en un enorme nudo alojado en su garganta. «Y elegiste el peor momento posible para decirme la verdad», dijo con amargura.
En un día que debía ser una celebración de nuestro amor, lo arruinaste todo. Sé que elegí el momento equivocado, replicó Ethan. Pero, ¿hay alguna vez un buen momento para una noticia así? Es que no podía seguir mintiendo. No en este día. Margo cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas empezaban a correr de nuevo por sus mejillas. ¿Sabes qué, Ethan? A veces la verdad es demasiado cruel. A veces una mentira para salvar el día es todo lo que tenemos. Margo... Ethan empezó, pero ella le interrumpió. No, ya basta. No quiero oír nada más. Ya has elegido, Ethan. Elegiste tu felicidad, tu nueva vida. Ahora vive con ello. Y a mí, déjame en paz. Sin esperar respuesta, Margo pulsó el botón de desconexión. El teléfono resbaló de su mano y cayó sobre la cama. Permaneció sentada, mirando al vacío, sintiendo como si los últimos fragmentos de su mundo se deshicieran en polvo. Al otro lado de la ventana empezaba a clarear. Amanecía un nuevo día, que traía consigo la incertidumbre y el miedo a un futuro que Margot ya no podía imaginar. Los primeros rayos de sol brillaban a través de las cortinas cuando Margo encontró por fin fuerzas para levantarse de la cama. La noche había transcurrido en un angustioso sueño a medias, en el que sueño y realidad se mezclaban en una pesadilla interminable. Se sentía desolada, como si todas las emociones, todo el dolor y la ira se hubieran consumido, dejando tras de sí solo cenizas. Margot se dirigió lentamente al cuarto de baño, evitando mirar su reflejo en el espejo. Tenía miedo de ver la cara de un extraño, la cara de una mujer que había sido abandonada, traicionada, apartada de su vida. El agua fría del grifo le devolvió un poco la cordura, pero no pudo borrar la amargura de la noche anterior. De vuelta en el dormitorio, Margo se obligó por fin a mirar el caos que reinaba allí. Las pertenencias de Ethan desparramadas, los trozos de marcos rotos, las sábanas arrugadas. Todo era una prueba muda de la pesadilla de la noche anterior. Quería cerrar los ojos, fingir que no había pasado nada, que solo había sido un mal sueño. Pero la realidad era inexorable. Con un suspiro, Margo empezó a recoger sus pertenencias. Cada una de las camisas de Ethan, cada una de sus corbatas resonaban con dolor en su corazón. ¿Cuántas veces había planchado aquellas camisas, anudado aquellas corbatas? ¿Cuántas veces lo había acompañado al trabajo, viéndolo alejarse con su traje perfectamente ajustado? Ahora todos esos recuerdos parecían imágenes de la vida de otra persona. Metiendo las cosas de Ethan en cajas, Margo intentó empaquetar con ellas sus sentimientos, su dolor, como si al eliminar todos los recuerdos de él, pudiera olvidar la traición y los 15 años que ahora parecían desperdiciados. De repente, su mano encontró algo duro en el bolsillo de una de sus chaquetas. Margot sacó una cajita de terciopelo y se quedó helada. La reconoció. Era exactamente la misma que Ethan le había regalado por su 10º aniversario. Con dedos temblorosos, Margo abrió la caja y vio un delicado collar de diamantes. Llevaba adjunta una pequeña nota. Para mi amada Margo. 15 años son solo el principio. Siempre tuyo, Ethan. Margo sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Este regalo, estas palabras, se suponía que formaban parte de sus vacaciones, de su futuro, un futuro que ya no existía. Cerró la caja y volvió a guardarla en el bolsillo de la chaqueta. Dejó que Ethan decidiera qué hacer con ella. Ya no necesitaba sus regalos ni sus promesas. Cuando terminó de recoger sus cosas, Margo se dirigió a la cocina. Ver la botella de vino sin terminar y 2 copas sobre la mesa le provocó una nueva oleada de amargura. Cogió las copas y las arrojó con fuerza al fregadero. El tintineo de los cristales rotos le produjo una extraña satisfacción. Margot abrió el frigorífico y contempló los platos cuidadosamente preparados para la cena de Navidad. Magret de pato, el plato favorito de Ethan. La ensalada de rúcula y pera que él siempre alababa. De postre, una mousse de chocolate cuya receta llevaba semanas perfeccionando. Ahora todo parecía una burla del destino. Sin pensarlo, Margot empezó a tirar la comida a la basura. Cada plato que volaba a la basura era como otro golpe a su pasado, a sus ingenuas esperanzas y sueños. Al terminar, ató la bolsa de basura con fuerza como si intentara sellar en ella todas sus ilusiones hechas añicos. Al vaciar la nevera, Margot sintió un extraño alivio. Era como si, junto con la comida, hubiera tirado parte de su dolor, parte de su pasado.
pero el vacío de la nevera no hacía más que acentuar el vacío de su alma. Margot se hundió lentamente en una silla, sintiendo una repentina debilidad en las rodillas. Por fin empezaba a darse cuenta de la realidad. Estaba sola. 15 años de su vida habían terminado, dejando tras de sí solo vacío e incertidumbre. La mirada de Margot se posó en el calendario que colgaba de la pared. La fecha de hoy estaba marcada en rojo, su aniversario. El día que debía ser una celebración de su amor se había convertido en el día de su funeral. Margot alargó la mano y arrancó la página del calendario, arrugándola en un puño, un gesto simbólico que marcaba el final de una era y el comienzo de algo nuevo, aterrador y desconocido. El silencio del piso le oprimía los oídos. Margot estaba acostumbrada a los sonidos de su vida en común. El ruido de la ducha por la mañana cuando Ethan se preparaba para ir a trabajar, el tintineo de los platos cuando preparaban juntos la cena, la tranquila respiración nocturna. Ahora todos esos sonidos habían desaparecido, dejando tras de sí un silencio ensordecedor. Casi automáticamente, Margot encendió la radio para llenar el vacío. Por los altavoces sonó una melodía familiar, la misma canción que Ethan y ella habían bailado en su boda. Margot apagó la radio bruscamente, sintiendo que las lágrimas volvían a aflorar a su garganta. Se acercó a la ventana y la abrió, dejando entrar el aire fresco de la mañana. Lyon se estaba despertando, las calles se llenaban con los sonidos del comienzo del día. La gente corría al trabajo, los cafés abrían, las campanas de la basílica de Notre-Dame de Fourvière sonaban a lo lejos. La vida seguía, pasara lo que pasara. Margot inspiró profundamente, sintiendo cómo el aire fresco llenaba sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió pensar en el futuro. ¿Y ahora qué? ¿A dónde ir? ¿Cómo vivir su vida? Estas preguntas la aterrorizaban, pero al mismo tiempo, una extraña sensación empezaba a agitarse en lo más profundo de su ser. Una mezcla de miedo y libertad. Durante 15 años había sido la esposa de Ethan, su apoyo, su retaguardia, su eterna otra mitad. Había renunciado a sus ambiciones por su carrera, había adaptado su vida a sus horarios y sus sueños a sus planes. Ahora que todo eso se desmoronaba, se abría ante ella todo un mundo de posibilidades, aterrador, desconocido, pero posibilidades al fin y al cabo. Margot recordó su sueño de convertirse en diseñadora de interiores, de los cursos en los que nunca se había matriculado porque Ethan pensaba que era una pérdida de tiempo, de los viajes que seguían posponiendo a causa del trabajo de él, de los amigos con los que había perdido el contacto porque su vida familiar ocupaba todo su tiempo. De repente, Margot sintió una oleada de energía. Se dirigió al armario y sacó una vieja carpeta de bocetos, sus antiguos bocetos de proyectos de diseño que antes había ocultado de la mirada burlona de Ethan. Al desplegarlos sobre la mesa, sintió una chispa de inspiración por primera vez en mucho tiempo. Margot sabía que tenía un largo y difícil camino por delante. El dolor de la traición, la amargura de la decepción, el miedo a lo desconocido, nada de eso había desaparecido. Pero ahora, al contemplar sus viejos sueños, se sintió esperanzada por primera vez en mucho tiempo. Se acercó al espejo y por fin se obligó a mirar su reflejo. Cansada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero seguía siendo Margot. No la esposa de Ethan, no su sombra, sino una mujer independiente con sus propios sueños y ambiciones. «Puedes hacerlo», le susurró a su reflejo. «Eres más fuerte de lo que crees». Fuera de la ventana comenzaba un nuevo día. Un día que podría ser el comienzo de su nueva vida. Una vida sin Ethan, pero quizá una vida en la que por fin podría ser ella misma. Los días transcurridos desde que Ethan se había ido se habían convertido en una pesadilla interminable para Margot. Existía con el piloto automático, realizando mecánicamente actividades rutinarias, sin saborear la comida, sin notar el cambio del día y la noche. El piso, antaño el acogedor nido de su amor, ahora le parecía ajeno y hostil. Cada rincón, cada cosa le recordaba a Ethan, a su vida juntos, a la traición. Las noches eran las más duras. Margot permanecía despierta, escuchando el silencio que parecía gritar la ausencia de Ethan. Se sorprendía a sí misma escuchando los sonidos, esperando oír sus pasos, el sonido de la llave girando en la cerradura. Pero la realidad era implacable. Ethan no iba a volver.
En una de aquellas noches de insomnio, agotada por la nostalgia y la desesperación, Margot decidió llamar a Ethan. Le temblaban los dedos al marcar el número familiar. Un tono de llamada, un segundo, un tercero, y entonces su voz, tan familiar y a la vez tan extraña. ¿Margot? Su tono era una mezcla de sorpresa y alarma. «Ethan», le temblaba la voz. «Yo no puedo hacerlo. Por favor, dime que todo esto es un error, que volverás». Se hizo una pesada pausa. Margot podía oír la respiración agitada de Ethan, sentir sus dudas. «Margot, yo...» tartamudeó, eligiendo las palabras. «No puedo. Sabes que no puedo». Aquellas palabras fueron como un golpe bajo. Margot sintió que todo su interior se apretaba de dolor. «¿Por qué?», ella exhaló. «¿Por qué, Ethan? ¿Acaso 15 años no significan nada? ¿No juramos estar juntos en las buenas y en las malas?» «Sí significan, Margot». Su voz sonaba cansada. «Significan mucho. Pero hemos cambiado. Los dos. Después de Luis, no te atrevas». Margot casi gritaba. «No te atrevas a usar a nuestro hijo como excusa». «No es una excusa», dijo Ethan en voz baja pero con firmeza. «Es la realidad. Los dos no pudimos soportar esta pérdida. Tú te encerraste en ti misma, yo me encerré en el trabajo. Ya no somos un equipo, Margot». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Margot. Recordó aquellos terribles días tras la muerte de Luis. El dolor que parecía que iba a destrozarla. Ethan había estado a su lado entonces, pero ¿estaba realmente con ella? «Te quería, Ethan», susurró Margot. «Todavía te quiero». «Lo sé», le tembló la voz. «Y yo te amaba a ti, Margot. Una parte de mí siempre amará. Pero no es suficiente. No ahora». «¿Y Sophie?» Margot misma no sabía por qué estaba haciendo la pregunta. «¿Es suficiente?» Ethan guardó silencio durante tanto tiempo que Margot pensó que la conexión se había roto. Pero entonces le oyó suspirar suavemente. «Con Sophie es diferente. Ella no conoce nuestro pasado. Con ella puedo empezar de cero». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Margot sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. «¿Así que eso es lo que quieres? ¿Borrón y cuenta nueva? Sin recuerdos, sin dolor compartido, sin... ¿Yo? Margot, por favor, entiende». «No, Ethan». Su voz era repentinamente tranquila y firme. «Eres tú quien lo entiende. Has elegido tu camino. Ahora vive con él. Y yo encontraré el mío». Sin esperar respuesta, Margot pulsó el botón de desconexión. El teléfono se le cayó de las manos temblorosas, pero ni siquiera se dio cuenta. Una tormenta de emociones se desató en su interior. Dolor, ira, desesperación. Pero en algún lugar profundo, debajo de todo aquel caos, se estaba gestando un nuevo sentimiento. Determinación. Margot se levantó y se acercó a la ventana. La noche lionesa se extendía ante ella, las luces de la ciudad titilando como estrellas. Ethan y ella habían disfrutado paseando por esas calles, cogidos de la mano y haciendo planes para el futuro. Ahora aquellos recuerdos parecían fotogramas de la vida de otra persona. «Basta», dijo Margot a su reflejo en el cristal. «Deja de vivir en el pasado». A partir de ese momento, algo cambió en Margot. El dolor no desapareció, pero se añadió un nuevo sentimiento, el deseo de seguir adelante. Empezó poco a poco. Guardó todas las fotos de Ethan, metió las pertenencias que le quedaban en cajas y las llevó al desván. Cada acción era como una pequeña victoria sobre el pasado. Margot se obligó a salir de casa por primera vez en muchos días. Caminar por las calles familiares era como viajar a un mundo nuevo. Se fijó en detalles a los que antes no había prestado atención. El color de las hojas otoñales, el aroma de los pasteles recién hechos de la pequeña panadería de la esquina, las sonrisas de los transeúntes. En el parque de la Tête d'Or, Margot se sienta en un banco junto al lago. Ethan y ella solían pasear por allí los fines de semana. Los recuerdos se agolparon en su memoria, pero esta vez Margot no se dejó abrumar por ellos. En su lugar, sacó un cuaderno de dibujo del bolso, una vieja costumbre que había abandonado después de casarse. El lápiz se deslizó por el papel, dando vida al paisaje que tenía ante sí. Margot sintió que la tensión la abandonaba poco a poco. En ese momento se dio cuenta de que había echado de menos esa sensación, la sensación de creatividad, de libertad de expresión.
Los días empezaron a cobrar un nuevo sentido. Margot se matriculó en un curso de diseño de interiores, un sueño que llevaba tanto tiempo posponiendo. La primera clase fue como una inmersión en un mundo nuevo. Escuchó con atención toda la información, saboreando la oportunidad de aprender algo nuevo. Sin embargo, no todos los días fueron fáciles. Había momentos en los que la nostalgia por Ethan la golpeaba con renovado vigor. En esos días, Margot se permitía estar triste, pero no dejaba que la pena la consumiera por completo. Había aprendido a aceptar sus sentimientos sin dejar que controlaran su vida. Un día, mientras ordenaba cosas viejas, Margot encontró un álbum con fotos de su boda y la de Ethan. Le temblaron las manos al abrirlo. Caras felices, llenas de esperanza y planes para el futuro. Margot sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero en lugar de regodearse en los recuerdos, se obligó a mirar aquellas fotos de otra manera. Sí, eran momentos felices. Sí, se habían enamorado. Pero eso era el pasado. Y ese pasado, por hermoso que fuera, no debía impedirle seguir adelante. Margot cerró el álbum con cuidado y lo guardó en la caja con los demás recuerdos. No lo había tirado. Aquellos recuerdos formaban parte de su vida. Pero ahora no definían su presente ni su futuro. Poco a poco, Margot empezó a reencontrarse con los amigos que antes había apartado sumergiéndose en la vida familiar. Cada conversación, cada encuentro era un pequeño paso hacia una nueva vida. Estaba aprendiendo de nuevo a no ser solo la mujer de Ethan, sino ella misma, Margot con sus intereses, sus sueños, sus miedos. Una tarde, sentada en un pequeño café con una amiga, Margot se sorprendió a sí misma pensando que hacía horas que no pensaba en Ethan. Fue tan agradable darse cuenta de ello que Margot no pudo contener la sonrisa. No le había olvidado, no había dejado de sentir el dolor de la traición. Pero ese dolor ya no definía cada minuto de su vida. La vuelta al trabajo fue otro paso importante. Margot decidió no volver a su antigua empresa, sino empezar de nuevo. Aceptó un trabajo en una pequeña empresa de diseño, donde sus ideas y su entusiasmo fueron recibidos con entusiasmo. Cada nuevo proyecto, cada cliente satisfecho era como una pequeña victoria, la prueba de que podía tener éxito por sí misma. Pero la mayor prueba fue un encuentro fortuito con Ethan. Ocurrió en un supermercado, el lugar más ordinario para la situación más extraordinaria. Margot estaba en la estantería de vinos, eligiendo una botella para una cena con amigos, cuando oyó una voz familiar. Se da la vuelta y ve a Ethan a unos metros de ella. A su lado había una joven. Sophie, supuso Margot. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Margot sintió que el corazón le latía más deprisa. Todas las emociones que había mantenido tan cuidadosamente bajo control amenazaban con estallar. Ethan también se dio cuenta. Su rostro mostraba sorpresa mezclada con culpa y... ¿arrepentimiento? ¿Arrepentimiento? Margot respiró hondo. Podría haberse dado la vuelta y marchado. Podría haber montado una escena, podría haber llorado allí mismo, en medio del supermercado. Pero en lugar de eso, se obligó a sonreír, no a Ethan, sino a sí misma. Era la sonrisa de una ganadora, de alguien que había pasado por el dolor y había sobrevivido. «Hola, Ethan», dijo en voz baja. «Margot», le tembló la voz. «Ya. ¿Cómo estás?» «Bien», respondió Margot, y por primera vez en mucho tiempo fue verdad. «Estoy muy bien», saludó con la cabeza a Sophie, que estaba claramente incómoda. Cogió una botella de vino de la estantería y se dirigió a la caja sin mirar atrás. Cada paso era difícil, pero Margot no se permitía tropezar ni darse la vuelta. Solo cuando salió de la tienda se permitió respirar. Le temblaban las manos y el corazón le latía como loco. Pero junto con la emoción, Margot sintió algo más: orgullo. Orgullo de haber superado esta prueba con la cabeza bien alta. En casa, sentada en el balcón con una copa de vino, Margot se permitió llorar. Pero no eran lágrimas de desesperación ni de dolor, sino de purificación. No solo lloraba la pérdida de Ethan, sino que también se despedía de su yo del pasado, ingenua, dependiente, viviendo los sueños de otra persona. Aquella noche, Margot tomó la decisión definitiva de dejar atrás el pasado. No olvidar, no, los recuerdos siempre formarían parte de ella, sino para dejarlo ir, para permitirse seguir adelante sin el peso del resentimiento y las esperanzas incumplidas. Sacó su viejo diario y empezó a escribir.
Las palabras brotaron como un torrente, derramando sobre el papel todo lo que se había acumulado a lo largo de los meses. El dolor, la rabia, la frustración, pero también la esperanza, la determinación, los nuevos sueños. «Querido Ethan», escribió Margot, «te perdono. No por ti, sino por mí. Te perdono para poder liberarme del dolor y seguir adelante pase lo que pase». La carta a Ethan se convirtió en una especie de punto de referencia para Margot. Volcar sus sentimientos sobre el papel fue como liberarse del gran peso que había estado arrastrando todo este tiempo. Por la mañana, tras releer lo que había escrito, Margot no envió la carta. En lugar de eso, dobló las páginas cuidadosamente y las guardó en el cajón de su escritorio. La carta no era para Ethan, sino para sí misma. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Margot estaba inmersa en su trabajo y sus estudios. El curso de diseño de interiores le había abierto un nuevo mundo de posibilidades. Absorbe conocimientos con avidez, disfrutando del proceso de creatividad y autoexpresión. Cada nuevo proyecto, cada idea hecha realidad era una pequeña victoria sobre el pasado. Pero el camino hacia la recuperación no fue fácil. Había días en que Margot se despertaba con una sensación de vacío interior. En esos momentos se permitía sentirse triste, pero no dejaba que la pena la consumiera por completo. Aprendió a sobrellevar esos sentimientos, encontrando consuelo en cosas sencillas: paseos por el parque, una taza de chocolate caliente en su café favorito, conversaciones con amigos. Los amigos se convirtieron en un verdadero apoyo para Margot. Volvió a conectar con aquellos a los que antes había apartado, inmersa en la vida familiar. Cada encuentro, cada conversación, formaba parte de su rehabilitación tras la ruptura con Ethan. Margot estaba volviendo a aprender a ser no solo la mujer de Ethan, sino ella misma, con sus propios intereses, sueños y miedos. Un día, una amiga invitó a Margot a una clase de yoga. Al principio se resistió, considerándolo una pérdida de tiempo. Pero después de que la convencieran, decidió intentarlo. Para su sorpresa, Margot descubrió que el yoga no solo la ayudaba físicamente, sino también emocionalmente. La concentración en la respiración, los movimientos suaves, todo ello le ayudaba a calmar sus pensamientos y a encontrar el equilibrio interior. Trabajar en una empresa de diseño no solo le aportó satisfacción, sino también nuevas amistades. Los compañeros resultaron ser personas creativas e interesantes. Margot se sorprendió al descubrir que podía pasarse horas discutiendo las nuevas tendencias en diseño, discutiendo sobre soluciones cromáticas sin pensar en el pasado. Era como si se redescubriera a sí misma, sus talentos y habilidades. Un paso importante fue la decisión de Margot de empezar a trabajar como voluntaria. Empezó a ayudar en el refugio de animales local. Comunicarse con perros y gatos necesitados de cuidados la ayudó a descubrir nuevas facetas de la compasión y el amor. Cada vida salvada, cada animal que encontraba un nuevo hogar llenaban el corazón de Margot de calidez y alegría. Poco a poco, Margot empezó a notar que los pensamientos sobre Ethan eran cada vez menos frecuentes. Seguía acordándose de él, pero esos recuerdos ya no le causaban un dolor agudo. Se habían convertido en parte de su pasado, importantes, pero no determinantes para su presente y su futuro. Margot decidió renovar el piso. Fue una decisión simbólica cambiar un espacio en el que cada rincón le recordaba a Ethan. Abordó el proceso de forma creativa, aplicando los conocimientos que había aprendido en el curso. Colores claros, muebles nuevos, acentos brillantes. El piso se transformó y se convirtió en un reflejo de la nueva Margot. Durante el proceso de renovación, encontró una caja con cosas de Ethan que ella había llevado al desván. Margot se quedó mirándola largo rato, luchando contra la tentación de abrirla y sumergirse en los recuerdos. Pero en lugar de eso, decidió llevar la caja a la tienda de beneficencia. Era un paso más para liberarse del pasado. Una noche, sentada en el nuevo sofá del renovado salón, Margot se sorprendió a sí misma pensando que se sentía feliz. No la alegría que había sentido con Ethan, sino algo más profundo y maduro. Era una toma de conciencia de su propia fuerza, de la confianza en sí misma, de la aceptación de la vida en todas sus manifestaciones. Margot empezó a viajar. Al principio eran viajes cortos por Francia, a París, Niza, Burdeos. Cada viaje le abría nuevos horizontes, le presentaba gente nueva. Disfrutaba de la libertad de elección,
Dónde ir, qué ver, sin fijarse en los deseos y preferencias de los demás. En uno de esos viajes, Margot conoció a Pierre, un artista cuyos cuadros se exponían en una pequeña galería de Montmartre. Se pusieron a hablar y Margot se sorprendió al descubrir que podía pasarse horas hablando de arte, compartiendo sus pensamientos y sentimientos sin miedo a ser malinterpretada. Pierre la invitó a cenar y Margot, tras dudarlo un momento, aceptó. La cena transcurrió en un ambiente distendido. Margot se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía a gusto en compañía de un hombre. Hablaron de arte, de la vida, de sueños. Pierre hablaba de sus viajes, de la inspiración que encontraba en distintas partes del mundo. Margot escuchaba con la respiración entrecortada, sintiendo cómo se despertaba en ella la sed de nuevas impresiones. De vuelta a Lyon, Margot no podía dejar de pensar en aquel encuentro. No en Pierre en concreto, seguía siendo un agradable conocido, nada más, sino en los sentimientos que la conversación había despertado en ella, en el deseo de crear, de viajar, de descubrir de nuevo el mundo. Margot decidió hacer realidad su sueño de viajar a Italia. Siempre había querido conocer Florencia, la ciudad que consideraba la cuna del arte y el diseño. Planear este viaje fue un nuevo y emocionante proyecto para ella. Buscó cuidadosamente guías turísticas, reservó billetes y hoteles y trazó un itinerario. Florencia superó las expectativas de Margot. Calles estrechas, catedrales majestuosas, museos con tesoros artísticos de valor incalculable. Todo ello la llenó de inspiración. Pasó horas deambulando por la ciudad, dibujando, fotografiando, empapándose del ambiente. Por la noche, sentada en acogedoras trattorias, Margot anotaba sus impresiones, pensamientos e ideas para futuros proyectos. Fue en Florencia, frente al Nacimiento de Venus de Botticelli en la Galería de los Uffizi, donde Margot se dio cuenta de repente de lo mucho que había cambiado su vida. Hace un año no se imaginaba aquí, sola, independiente, llena de planes y esperanzas. Ethan siempre había dicho que viajar era tirar el dinero, que el trabajo era más importante, y ahora estaba aquí, frente a una obra maestra del arte mundial, y sentía algo nuevo en su interior, confianza en sí misma, en su camino. Cuando regresó a Lyon, Margot retomó su trabajo con renovado vigor. Las impresiones de su viaje la inspiraron para crear una nueva colección de proyectos de diseño. Experimenta con los colores, las texturas y las formas, creando interiores impregnados del espíritu del Renacimiento, pero adaptados a las realidades modernas. Su trabajo no ha pasado desapercibido. Uno de los proyectos de Margot ganó un concurso de diseño local. La ceremonia de entrega del premio fue un momento especial para ella. De pie en el escenario, con el premio en la mano, Margot se sorprendió de repente al no pensar en lo que diría Ethan. Por primera vez en mucho tiempo, estaba disfrutando del momento de triunfo sin mirar al pasado. La vida de Margot había cobrado un nuevo sentido. Había encontrado un equilibrio entre el trabajo, los estudios y su vida personal. Correr por las mañanas en el parque de Tête d'Or, clases de yoga, tardes con amigos, nuevos proyectos. Cada día traía algo nuevo e interesante. Un día, mientras ordenaba cosas viejas, Margot encontró su vestido de novia. Había sido un símbolo de su felicidad y sus esperanzas de futuro. Ahora, al mirarlo, Margot no sentía amargura ni arrepentimiento. En cambio, sentía gratitud, por las lecciones que la vida le había enseñado, por las experiencias que la habían hecho más fuerte. Margot decidió donar el vestido a una organización benéfica. Que diera felicidad a otra persona, y ella está lista para escribir un nuevo capítulo de su vida. Un capítulo en el que ella es la protagonista, no un personaje secundario en la historia de otro. Aquella tarde, Margot estaba sentada en el balcón de su piso reformado, mirando cómo el sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo lionés en tonos rosas y dorados. Se sentía en paz y preparada para nuevas aventuras. La traición de Ethan ya no definía su vida. Se había convertido en una parte del pasado, una parte dolorosa pero importante que la había ayudado a convertirse en la persona que era ahora. Margot sonrió y alzó su copa de vino en un brindis silencioso por sí misma, por su futuro. No sabía lo que le esperaba, pero estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y fe en sí misma. La vida seguía,
Y ahora era su vida, plena, rica, real. Habían pasado 3 años desde el día en que la vida de Margot cambió radicalmente. 3 años llenos de lucha, lágrimas, descubrimientos y, finalmente, el triunfo del espíritu sobre las circunstancias. De pie junto a la ventana panorámica de su nuevo estudio, Margot contempló Lyon y no pudo contener una sonrisa. La ciudad que antes le había parecido una jaula llena de recuerdos dolorosos era ahora un lienzo de posibilidades a la espera de su toque creativo. El estudio era la realización del sueño de Margot. Luminoso, espacioso, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, el lugar respiraba inspiración. En las paredes colgaban sus obras, bocetos de interiores, fotos de proyectos realizados, premios de concursos de diseño. Cada rincón del estudio contaba la historia de su viaje desde una mujer rota y perdida hasta una diseñadora de éxito y segura de sí misma. Margot pasó la mano por la superficie lisa de su escritorio. Hace 3 años no se habría imaginado tener su propia empresa de diseño. Había sido un camino largo y difícil, pero cada obstáculo, cada reto, no había hecho sino endurecer su carácter y reforzar su determinación. Recuerda su primer proyecto independiente, un pequeño café en el centro de Lyon. El dueño, el anciano Monsieur Dupont, había confiado en la diseñadora en ciernes. Margot trabajó día y noche, poniendo toda su alma en el proyecto. El resultado superó todas las expectativas. El café se convirtió en un punto de referencia local y Margot consiguió su primer contrato serio. A partir de entonces, su carrera despegó. Se sucedieron los proyectos, pisos, oficinas, restaurantes. Cada uno de ellos era especial, cada uno llevaba un trozo del alma de Margot. Aprendió a escuchar no solo a los clientes, sino también al espacio, creando interiores que combinaban armoniosamente funcionalidad y belleza. El timbre del teléfono sacó a Margot de sus recuerdos. El nombre de Claudine, su asistente y amiga, apareció en la pantalla. «Margot, ¿recuerdas tu reunión con los representantes de París? Llegarán dentro de 1 hora», le recuerda Claudine. «Claro que no. Ya estoy preparada», respondió Margot con una sonrisa. La llamada fue otro recordatorio de lo lejos que había llegado. Una empresa parisina especializada en hoteles de lujo se había interesado por su trabajo y le había ofrecido una colaboración. Era la oportunidad de llevar su negocio al siguiente nivel, y Margot estaba decidida a no desaprovecharla. Se acercó al espejo para comprobar su aspecto. Una mujer elegante y segura de sí misma le devolvió la mirada. Margot apenas se reconocía. ¿Dónde había quedado aquella mujer confusa y desconsolada que lloraba en el suelo de su piso 3 años atrás? En su lugar había una Margot completamente distinta, fuerte, independiente, dispuesta a conquistar nuevas cimas. De repente, Margot sintió una oleada de gratitud. Gratitud por la vida, por sí misma y extrañamente incluso por Ethan. Sí, su traición le había causado un dolor insoportable, pero ese dolor había sido el principio de su cambio, el impulso de una nueva vida. Margot recordó el día en que por fin decidió deshacerse de las últimas cosas que le recordaban a Ethan. Entre ellas estaba la caja con las fotos de su boda y el anillo de compromiso. La tuvo en sus manos durante mucho tiempo, dudando si abrirla o no. Pero cuando por fin lo hizo, no sintió más que una ligera nostalgia. Las fotos ya no le causaban dolor. Solo eran parte de su historia, una lección que había aprendido. Aquella tarde, Margot llevó el anillo a una joyería y lo cambió por un delicado colgante en forma de ave fénix. Este símbolo del renacimiento se había convertido en su talismán, un recordatorio del poder que había adquirido al resurgir de las cenizas de su vida pasada. Ahora, al tocar el colgante con los dedos, Margot sintió una oleada de confianza. Estaba preparada para nuevos retos, nuevas alturas, pero, lo que era más importante, estaba preparada para un nuevo amor. Sí, Margot había abierto de nuevo su corazón al amor. No de forma inmediata ni fácil. Este proceso requirió tiempo y trabajo sobre sí misma. Hubo citas infructuosas, momentos de duda y miedo. Pero poco a poco había aprendido a confiar de nuevo, no solo en los demás, sino en sí misma. Margot sonrió al recordar a Gabriel. Se habían conocido en un acto benéfico hacía 6 meses. Gabriel era arquitecto y su conversación sobre arte y diseño se había prolongado hasta altas horas de la noche. En él, Margot había encontrado no solo un compañero sentimental,
sino también un alma gemela, un hombre que compartía su pasión por la creatividad. Su relación se desarrolló lentamente, sin prisas. Margot apreciaba que se conocieran sin prisas, que se ganaran la confianza y la comprensión. Gabriel respetaba su pasado y admiraba su presente. Apoyaba sus ambiciones, se alegraba de sus éxitos y la apoyaba en los momentos de duda. Anoche, caminando por el paseo del Ródano, Gabriel le dijo a Margot por primera vez que la amaba. Estas palabras, pronunciadas en voz baja y con sinceridad, llenaron su corazón de calidez. Margot no respondió inmediatamente. Sabía que Gabriel lo entendería. Necesitaba tiempo para darse cuenta de sus sentimientos. Le agradeció su comprensión y la oportunidad que le brindaba de avanzar a su propio ritmo. Margot se acercó al escritorio y cogió una carpeta con un proyecto para clientes parisinos. Al hojear las páginas, sintió la familiar emoción de la anticipación. Cada nuevo proyecto era para ella algo más que un trabajo. Era una aventura, una oportunidad de crear algo único, de dejar su huella en el mundo. Su mirada se posó en una fotografía que había sobre la mesa. En ella se veía a Margot rodeada de alumnos de la escuela de diseño donde ahora impartía clases magistrales. La enseñanza se había convertido en otra parte importante de su vida. Compartir sus conocimientos y su experiencia, ver cómo se iluminaban los ojos de los jóvenes diseñadores, ayudarles a desarrollar su potencial, todo eso daba un nuevo sentido a la vida de Margot. Recordaba las palabras que repetía a menudo a sus alumnos. El diseño no es solo crear interiores bonitos. Se trata de crear espacios donde la gente pueda ser feliz, crear, amar, vivir la vida al máximo. Estas palabras se convirtieron en su filosofía personal, un enfoque no solo de su trabajo, sino de la vida en general. Margot respiró hondo y sintió que la invadía una tranquila confianza. Estaba preparada para la reunión, para los nuevos proyectos, para el futuro y para cualquier sorpresa que le deparara. De repente, un movimiento en la calle capta su atención. Un coche familiar se detuvo bajo las ventanas del estudio. Era Ethan. Margot se quedó paralizada, viéndole salir del coche, mirando vacilante hacia el edificio. Sus miradas se cruzaron un instante a través del cristal, y Margot sintió un ligero estremecimiento, pero nada más. Ethan levantó la mano en un saludo vacilante. Margot respondió con una leve inclinación de cabeza y una suave sonrisa. No había rencor ni resentimiento en aquel silencioso intercambio de gestos, solo una tranquila aceptación del pasado y aprecio por las lecciones que había enseñado. Ethan se quedó parado un momento, como si estuviera reflexionando, y luego volvió al coche y se marchó. Margot lo miró, sintiéndose extrañamente tranquila. Aquel fugaz encuentro era el final simbólico de un viejo capítulo de su vida. Volvió a su escritorio, donde la esperaban los bocetos de un nuevo proyecto. La vida seguía, y estaba llena de nuevas oportunidades, nuevos sueños, nuevas alturas que conquistar. Margot abrió su agenda y sonrió al ver la entrada de esta noche. Cenar con Gabriel en su restaurante favorito. Esperaba con impaciencia la velada, sabiendo que tal vez esta noche estaría preparada para responder a su confesión. Sonó el teléfono. Su equipo estaba reunido en la sala de conferencias, listo para reunirse con sus clientes parisinos. Margot echó un último vistazo a su estudio, sintiendo una oleada de orgullo y gratitud. Ella misma lo había creado todo. Había construido algo hermoso y significativo a partir de los fragmentos de su vida rota. Al salir del despacho, Margot se detuvo un momento en la puerta. En ella había un cartel con el nombre de su empresa, Phoenix Design, Revitalizing Space. No era un nombre elegido al azar. Simbolizaba no solo su forma de diseñar, sino también su propia historia de renacimiento. Con una sonrisa en la cara, Margot se dirigió a la sala de conferencias. Estaba preparada para nuevos retos, nuevos proyectos, nuevos amores. La vida le había enseñado a apreciar cada momento, cada oportunidad. Y ahora, en el umbral de una nueva etapa de su carrera y su vida personal, Margot solo sentía gratitud y emoción. El pasado había quedado atrás, no olvidado, sino aceptado e integrado en su nueva identidad. El futuro estaba ante ella, brillante, lleno de posibilidades, listo para que lo pintara con los colores de su nueva confianza y energía creativa. Margot estaba preparada para amar, para crear, para vivir,
una vida plena, rica, verdaderamente suya, y sabía que en ello residía su triunfo definitivo sobre el dolor y la traición del pasado. Con estos pensamientos en mente, Margot entró en la sala de conferencias, dispuesta a comenzar un nuevo capítulo de su historia. Una historia que ahora solo le pertenecía a ella. Una mujer fuerte e independiente que había encontrado su camino y su felicidad. Margot estaba de pie junto a la ventana, contemplando el crepúsculo que envolvía la concurrida calle del centro de Lyon. Sus dedos jugueteaban distraídamente con una blonda de encaje que había comprado especialmente para esta noche en el mercado de la Croix-Rousse. 15 años. 15 años llenos de risas, lágrimas, sueños y compromisos. Hoy era su día, su 15º aniversario de boda con Ethan. En el apartamento se respiraba el aroma de la tarta de peras y almendras recién horneada, el postre favorito de Ethan. Margot había pasado toda la mañana preparándola a la perfección, como el día en que se conocieron en el pequeño bistró de la Plaza Bellecourt. Ella trabajaba entonces de camarera, soñando con una carrera de interiorista, y él era un aspirante a financiero, lleno de ambiciones y planes de futuro. Margot sonrió al recordar su primera conversación. Ethan había derramado café expreso sobre su flamante traje y refunfuñaba mientras intentaba quitar la mancha con servilletas de papel. Ella acudió en su ayuda con un quitamanchas y una sonrisa radiante. A partir de ese momento se hicieron inseparables. Al mirar el reloj antiguo que había heredado de su abuela, Margot sintió que el corazón le latía más deprisa. Ethan debía de estar a punto de llegar del trabajo. Acomodó las arrugas de su nuevo vestido color burdeos, el tono exacto que siempre le había gustado a su marido. «Pareces una buena Beaujolais con él, sofisticada y con carácter», solía decir, y sus palabras siempre hacían que Margot se sintiera especial. La mesa del salón estaba puesta con la mejor vajilla, regalo de boda de los padres de Margot. 2 copas de cristal esperaban a ser llenadas con cremante espumoso, enfriándose en una cubitera. En el centro de la mesa había una cajita de terciopelo, un regalo para Ethan, fruto de muchos meses de ahorro. Unos gemelos de oro grabados que estaba segura combinarían a la perfección con su traje favorito. Margot encendió las velas, cuyas suaves llamas proyectaban un cálido resplandor sobre las paredes de su acogedor piso en la vieja casa, creando una atmósfera romántica. Se imaginó a Ethan entrando, cansado tras un largo día de trabajo, pero con los ojos iluminados al ver todos los preparativos. ¿Cómo la abrazaría, susurrándole palabras de amor y gratitud? Una ligera brisa procedente de Rona agitó las cortinas, y Margot se estremeció ante el repentino frío. Se acercó a la chimenea y arrojó un leño al hogar, observando cómo las llamas lamían la leña seca. El calor se extendió lentamente por la habitación, recordándole las tardes que Ethan y ella habían pasado envueltos en cuadros escoceses, haciendo planes para el futuro. De repente, Margot se sintió inquieta. Ethan ya llevaba 40 minutos de retraso. No era propio de él, sobre todo en un día tan importante. Cogió el teléfono, pero se detuvo. «No seas paranoica», se dijo. «Probablemente llega tarde al trabajo o se ha quedado atascado en la presqu'île». Para distraerse, Margot empezó a colocar velas por la habitación, creando un camino de luz desde la puerta principal hasta la mesa del comedor. Imaginó la sorpresa y el deleite en la cara de Ethan cuando viera este ambiente de cuento de hadas. Al pasar junto al espejo antiguo del pasillo, Margot se detuvo para examinar su reflejo con ojo crítico. Los años la habían favorecido, pero no pudo evitar fijarse en las ligeras arrugas de las comisuras de sus ojos y en las canas apenas perceptibles de su cabello castaño. 15 años, pensó. Toda una vida. Los recuerdos se agolpan en una oleada. Su modesta boda en el ayuntamiento de Lyon, su primer pisito en Croix-Rousse, el nacimiento y la pérdida de su único hijo, el crecimiento profesional de Ethan y la decisión de ella de dejar su trabajo para apoyar sus ambiciones. ¿Habían sido felices todo el tiempo? Margot quería creer que sí. El ruido del ascensor al abrirse la sacó de su ensueño. El corazón de Margot se aceleró. Era él. Se apresuró hacia la puerta, arreglándose el pelo y tirando de su vestido. La llave giró en la cerradura y Margot se preparó para recibir a su marido con una sonrisa. Pero cuando la puerta se abrió,
La sonrisa se le congeló en la cara. Ethan estaba en el umbral, pero su mirada era distante y tenía los hombros caídos. No llevaba flores ni regalos en las manos, solo un maletín de cuero hecho jirones, que apretaba con fuerza como un escudo. «Margot», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». Las palabras de Ethan flotaban en el aire, pesadas y ominosas. Margot sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus brazos, a punto de abrazar a su marido, cayeron impotentes. «¿Hablar?», resonó con voz temblorosa. «¿Ahora? ¿En nuestro aniversario?». Ethan entró en el piso sin quitarse el abrigo, como si no tuviera intención de quedarse. Su mirada se deslizó sobre la mesa festiva, sobre las velas parpadeantes, y por un momento algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente, sustituido por determinación. «Margot, yo... no puedo seguir viviendo así», empezó, evitando mirarla a los ojos. Margot se quedó paralizada, incapaz de moverse. Su mente se negaba a percibir lo que estaba ocurriendo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Ethan respiró hondo, como si reuniera fuerzas. «He conocido a otra mujer. Se llama Sophie. Ella me entiende de una forma que tú nunca podrías». El mundo que rodeaba a Margot empezó a desmoronarse. Cada palabra que Ethan decía era como una puñalada al corazón. «¿Por cuánto tiempo?», fue todo lo que pudo decir. «6 meses», respondió Ethan, y esas 2 palabras acabaron por romper la ilusión de su feliz matrimonio. Margot se tambaleó y se agarró al respaldo de la silla para no caerse. 6 meses. 6 meses de mentiras, de fingimiento, de reuniones secretas. ¿Y has elegido el día de hoy para decirme esto? Su voz sonaba con rabia y dolor apenas contenidos. Ethan finalmente la miró. En sus ojos se leía una mezcla de culpa y alivio. No podía seguir fingiendo. No en un día como hoy. Te mereces la verdad. Margot rió amargamente. ¿La verdad? ¿Hablas de la verdad después de 6 meses de engaños? Rodeó la habitación con la mano, señalando todos los preparativos de la fiesta. Llevo semanas preparándome para este día. Creía que éramos felices. ¿Y tú? ¿Tú todo este tiempo? Se le cortó la voz y se quedó callada, conteniendo las lágrimas. Ethan dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. «¡No me toques!». «Margot, por favor, compréndelo. Tú y yo no somos los mismos de antes. Tú has cambiado. Yo he cambiado. Simplemente nos hemos movido en diferentes direcciones. Y en lugar de hablar conmigo, de intentar arreglar las cosas, ¿elegiste encontrar consuelo en los brazos de otra mujer?». Margot sintió surgir en su interior una oleada de ira, mezclada con dolor y humillación. Ethan negó con la cabeza. No estaba planeado. Simplemente ocurrió. Sophie es joven, enérgica, llena de ambición. Me hace sentir vivo. Cada palabra que decía era como una bofetada. Margot recordó cómo había renunciado a su carrera por él, cómo le había apoyado todos estos años, sacrificando sus propios sueños. «¿Y conmigo entonces te sentías muerto?», preguntó con amargura. «No, no me sentí así. Es solo que... estamos atrapados, Margot, atrapados en una rutina, en un hábito. Dejamos de crecer juntos». Margot se acercó a la mesa y cogió la botella de vino que había preparado para un brindis de celebración. 15 años, Ethan. 15 años de nuestras vidas. ¿Y los tiras por la borda por un enamoramiento pasajero? Ethan se estremeció ante sus palabras. «No es un enamoramiento. La quiero, Margot, y me voy por ella». Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Margot sintió que algo dentro de ella finalmente se rompía. Lanzó la botella contra la pared junto a Ethan. El vino se derramó en una mancha roja que parecía sangre. «Vete», susurró. «Sal de mi vida». Ethan se quedó de pie, estupefacto por su arrebato. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. En silencio se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Lo siento, Margot, lo siento mucho». La puerta se cerró tras él, y Margot se quedó sola en un piso que hasta hacía unos minutos le había parecido el centro de su mundo común, pero que ahora se había convertido en la habitación de su matrimonio muerto. Se hundió en el suelo, rodeada de los fragmentos de su vida destrozada, y por fin dejó que las lágrimas fluyeran libremente.
El silencio que siguió a la marcha de Ethan fue ensordecedor. Margot se sentó en el suelo con la espalda apoyada en la fría pared, con la mirada perdida en la mancha roja que se extendía por el papel pintado crema. El vino, elegido con tanto esmero para su celebración, parecía ahora una herida sangrante en la pared de su otrora feliz hogar. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro, goteando sobre el vestido de seda color burdeos elegido con amor y esperanza hacía tan solo unas horas. Los sollozos sacudían su cuerpo como si intentaran arrancarle el alma. Se abrazó a sí misma como si intentara aferrarse a un mundo que se desmoronaba. Cada inhalación era trabajosa, cada exhalación iba acompañada de un gemido doloroso. Margot sintió que la realidad se le escapaba, disolviéndose en dolor e incredulidad. 15 años, susurró Margot entre lágrimas. 15 años. Estas palabras, repetidas una y otra vez, se convirtieron en el mantra de su desesperación. 15 años de amor, de esperanzas, de planes juntos, todo se derrumbó en un instante, destrozado por la cruel realidad de la traición. Los recuerdos se agolpaban en su memoria, vívidos y dolorosos como heridas frescas. Cada momento feliz de su vida juntos parecía ahora una burla del destino, una amarga ironía de su ingenua creencia en el amor eterno. Su primera cita en un pequeño café a orillas del Ródano le vino a la memoria con una claridad aterradora. Una tarde de verano llena del aroma de los tilos en flor y la frescura del río. Ethan se inquietó y derramó vino sobre el mantel. Margot se rió y la tensión desapareció. Su sonrisa avergonzada, la calidez de sus ojos. ¿Cómo podía ella olvidar esos detalles? Hablaron hasta la hora de cerrar sin darse cuenta, inmersos en el mundo del otro. ¿Era realmente todo mentira incluso entonces?, pensó Margot con amargura. Una proposición de matrimonio en lo alto de la colina de Fourvière, con vistas a las luces de la Lyon nocturna. La basílica de Notre-Dame de Fourvière se alzaba sobre ellos como si bendijera su unión. Ethan se arrodilla. Sus manos tiemblan al coger el anillo. «Eres mi futuro, Margot», dijo entonces. Sus ojos brillaban de amor y promesa de eternidad. Margot recordaba que su corazón se había acelerado en aquel momento. Ahora esos recuerdos resonaban con un agudo dolor en su pecho. Su humilde boda en el ayuntamiento de Lyon, donde habían jurado amarse para siempre. Margot recordaba cómo habían brillado los ojos de Ethan al pronunciar sus votos. Para siempre, había prometido. Para siempre había resultado ser demasiado corto. Recordó su vestido blanco, sencillo pero elegante. Ethan había dicho que parecía un ángel. Ahora esas palabras le sonaban a broma cruel. La primera noche en su piso, sentados en el suelo entre cajas, comiendo pizza y soñando con el futuro. El olor a pintura fresca se mezclaba con el aroma a pepperoni. Planeaban viajes, hijos, carreras. Todo parecía posible cuando estaban juntos. Margot recordaba a Ethan hablando de sus ambiciones y a ella prometiéndole que le apoyaría en todo. ¿Y dónde está ese apoyo ahora?, pensó con amargura. El nacimiento de su hijo, Luis, hace 3 años, una felicidad que eclipsaba todo lo demás. Dedos diminutos enroscados en su dedo. Su primera sonrisa, el olor a leche y leche en polvo, y luego el dolor de la pérdida, cuando lo perdieron 2 meses después. Una muerte súbita infantil. Un diagnóstico que destrozó su mundo. Margot recuerda a Ethan abrazándola mientras sollozaba en el funeral. «Lo superaremos juntos», le había dicho entonces. ¿Dónde estaba ahora ese clic-ay? ¿Fue la muerte de Luis el principio del fin de su matrimonio? Cada recuerdo resonaba con dolor en su pecho. Margot se puso en pie, incapaz de permanecer sentada por más tiempo. Se revolvió por el piso como un animal herido, arrasándolo todo a su paso. Sus movimientos eran caóticos, incontrolados, como si intentara destruir físicamente el mundo que ya se había derrumbado en su interior. Los cuadros volaron al suelo, los marcos de cristal se hicieron añicos. El zumbido de los cristales rotos resonó en las paredes como un grito que salía del pecho de Margot. Se quedó mirando los fragmentos, viendo en ellos un reflejo de su vida destrozada. Cada trozo de cristal parecía reflejar un momento de sus vidas, todos falsos, todos rotos. Arrancó la foto de su boda de la pared. Caras felices, ojos brillantes llenos de esperanzas y sueños. ¡Mentirosa!, gritó rompiendo la foto en pedacitos. ¡Todo era mentira!
Los trozos de la foto cayeron al suelo como confeti en el funeral de su amor. El jarrón de flores que había comprado por la mañana se hizo añicos contra la pared. El agua y los pétalos se esparcieron por el suelo como las lágrimas y los sueños de Margot. Las rosas eran las flores favoritas de Ethan. Las había elegido con tanto cuidado, imaginando lo mucho que él apreciaría su atención al detalle. Ahora su aroma le parecía sofocante y le recordaba la inutilidad de sus esfuerzos. Margot llegó al dormitorio y abrió de un tirón el armario de Ethan. El olor de su colonia le llegó a la nariz, desencadenando otra oleada de sollozos. Aquel olor, antes querido y entrañable, ahora le parecía extraño y repugnante. Empezó a sacar su ropa, esparciéndola por la habitación. Las camisas que había planchado con tanto cuidado volaron al suelo. ¿Cuántas veces se había parado ante la tabla de planchar imaginando cómo le quedaría a Ethan esa camisa en una reunión importante? Las corbatas que había elegido para él con tanto cariño parecían ahora grilletes. Cada estampado, cada tono, habían sido elegidos pensando en cómo acentuarían el color de los ojos de Ethan o cómo combinarían con su traje. Esas pequeñas cosas parecían no tener sentido ahora. Querido oyente, antes de continuar con esta historia, tengo una pequeña solicitud. Si te gustan mis historias, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. También me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Es importante para mí y me ayudará a mejorar el contenido. Muchas gracias por tu apoyo.